para este 2015 pues, se pronostican como bajas, pues, tanto 2015 como a mediano plazo. Y también en este contexto económico, pues entender también en qué puede afectar las tasas de interés, la normalización de las tasas de interés en Estados Unidos, qué impacto puede tener para la región y para México. A ver, empecemos por entender que estamos pues en un momento de un ciclo, digamos, bajo de la economía internacional, en que los vientos que tuvo a favor América Latina en los últimos años han cambiado a ser casi que vientos en contra, que vienen básicamente del cambio en los precios de los productos básicos, los llamados commodities, y la pregunta si ese superciclo de precios de los commodities terminó o no. De otro lado, tuvimos un ciclo también en que se revalorizaron muchas las monedas de nuestros países y se devaluaron monedas como el dólar, que todavía para América Latina tienen un enorme peso. Eso también ha cambiado. El dólar, como todos sabemos, se ha venido fortaleciendo. Hemos visto en promedio devaluaciones en torno al 15% o 20% en algunos países en el último año. Y por otro lado, la pregunta que usted hacía acerca de la normalización de la política de expansión monetaria que tenían en este caso el Sistema Federal de Reserva de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Ahora bien, para América Latina y sobre todo para un país como México, sin duda el mayor impacto lo genera la economía norteamericana, que para todos los efectos se ha venido convirtiendo en el motor más activo de la economía internacional. Europa, por su parte, tiene sin duda un stock de inversión y continúa haciendo muchísimas inversiones en América Latina. El comercio entre América Latina y Europa en particular se ha mantenido más o menos igual, toda vez que el que ha venido creciendo más es el comercio con el Asia. En el caso de Grecia, no hay duda de que la mayor preocupación proviene, por supuesto, de la capacidad de contagio que tenga Grecia sobre los mercados financieros internacionales. Seguramente hasta que no haya una claridad en cuanto al referendo y a las decisiones que han aparecido en la prensa en el día de hoy, veremos seguramente en las bolsas de valores y en los mercados financieros volatilidad hasta que no haya una claridad. Y de paso, lo que esa volatilidad obedece a que los mercados empiezan a descontar no el mejor escenario, sino por el contrario el peor escenario. Buenos días, señor. Soy Yolanda Morales, reportera del Economista. Mi pregunta sería, ustedes reportaron el día de ayer un aumento del 10% en la clase media emergente de México, lo que ustedes le llaman la base de la pirámide, entre 2000 y el año 2010. Le quiero preguntar qué tan resistente es esta proporción, las personas que están o estamos en ese rango, porque según datos de la CEPAL de 2010 al 2015 aumentó la pobreza en México. Entonces quisiera saber si esta base pudo haberse reducido. Gracias. Bien, aquí están mis colegas que hicieron ese estudio, pero lo que les puedo contar es que nosotros hicimos un conjunto de encuestas durante un tiempo largo aquí en México. Miramos obviamente los datos que por cierto son muy buenos que producen las oficinas de estadísticas acá. De otro lado, yo creo que más su pregunta va un poco a la vulnerabilidad y a los riesgos de regresar un poco a la situación anterior, y obviamente eso tiene que ver con el crecimiento de las economías de cada uno de nuestros países. Como todos ustedes saben, es verdad que tanto el Banco Mundial como la CEPAL y otros han venido pronosticando un crecimiento en América Latina inferior al 1%, pero no menos cierto es que si uno descuenta un poco lo que va a pasar en países como Venezuela o Brasil, que van a tener crecimiento negativo, y en alguna medida Argentina, todo eso apunta a que el resto de la región está creciendo alrededor de un 3.2%, cuando uno descuenta, digamos, ese crecimiento negativo de estos países. De manera que, de todos modos, es verdad que tenemos que encontrar mayores fuentes de crecimiento. Ese es el reto que todos los países de América Latina hoy en día están confrontando. Eso tiene que ver con, de una parte, empezando por México y hacia el sur, muchos países han tenido que hacer ajustes fiscales, o sea, lo que México está haciendo con su presupuesto en base cero, que es una cosa realmente novedosa que yo aplaudo, pero también las reformas estructurales que un país como México ha hecho, que van a empezar a tener
consecuencias positivas en los años por venir. Y creo que es la misma pregunta que se hacen varios países de América Latina de cómo pueden hacer ese tipo de reportes.